Bienvenidos a todos. Esta es la primera charla de la Asociación Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Vamos a hablar un poco, Cristian nos va a introducir con un poco de historia, después el doctor Fabián García va a hablar sobre alimentación, la doctora Inés Bartolacci de una alimentación saludable, luego continuará el doctor Osvaldo Jaraz hablando de ejercicio físico, salud y calidad de vida, de cómo afecta la calidad de vida. Siguiente va a ser el doctor Fabián García con sueño, y por último cambio climático y salud con el doctor Daniel Lev. Le pedimos que vayan haciendo las preguntas que desean, las vayan haciendo al chat y le vayan indicando hacia quién destinan la pregunta. Al final de la exposición vamos a responder esas preguntas. Empieza el doctor Cristian de Lepiane, les va a contar un poco de la historia. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por estar presentes en esta primera presentación de la Asociación Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Mi nombre es Cristian de Lepiane, soy médico y uno de los fundadores de la asociación. Bueno, les cuento un poco cómo llegamos al día de hoy. Cuando me recibí se fumaba en los pasillos de los hospitales, y digo esto porque durante décadas fumar era muy prevalente y ni hablar de que tenía una gran aceptación social. Luego, a partir de una fuerte evidencia científica durante varios años y una muy buenas políticas públicas, la prevalencia del tabaquismo bajó sostenidamente y en la mayoría de los países del mundo. Sigue siendo un gran problema de salud pública, pero la prevalencia sin dudas ha bajado, y por sobre todas las cosas la connotación favorable que tenía el hecho de introducir en la gente, eso parecería ser que está casi derrotado. Y mi primera pregunta se refiere a si esto que pasó con el tabaquismo, que es una muy buena noticia, podría pasar en el corto o en el mediano plazo, por ejemplo, con la alimentación no saludable. Otro paradigma que se empezó a caer era que la medicina era centrada en el médico. Eso quiere decir que en ese momento el médico era un poco el que generaba la agenda de la consulta médica. Hoy por hoy, los derechos de los pacientes, las preferencias de los pacientes, las necesidades de los pacientes están mucho más contempladas, por suerte, y además se han desarrollado, todo tiene que ver un poco con todo, ¿no? El hecho de que haya habido mucho tabaquismo hizo que varias escuelas psicológicas desarrollaron modelos como el modelo transteórico y la entrevista motivacional, que nos ayudan y nos ayudaron a entender cómo son las conductas, cómo se pueden modificar las conductas de los pacientes. También esto tiene una sólida evidencia científica de que sirve para ir modificando no solo las adicciones, sino otras conductas muy relacionadas con la salud. Después hago un pequeño homenaje a, la verdad que he tenido la suerte, y lo digo con toda honestidad, de conocer a grandes médicos, y muchos de ellos están trabajando en este proyecto. Luego viene una crisis personal, pero no con la medicina, que me sigue apasionando cada día más, sino con el modo de implementarla. En algo terminaba el día con una cierta desánimo de decir que mi mensaje por ahí no llegaba como yo quisiera a los pacientes, y por otro lado soy de la generación que vi un aumento sostenido de las enfermedades crónicas, con lo cual esto se iba increciendo, ¿no? Y luego, bueno, descubro, vaya uno a saber cómo, que había una sociedad de medicina de estilo de vida en Estados Unidos, y ahí, bueno, fui averiguando, fui a un congreso, me entusiasmé mucho porque sentí que era algo que a mí me resonaba mucho, muy positivamente,
Volví y luego de innumerables almuerzos con el doctor Fabián García, buscándole la vuelta y charlando de ver cómo podíamos modificar esto. Luego se sumó el doctor Marcelo Ver, luego se sumó el doctor Daniel Leu, y juntos decidimos que la mejor manera de darle fuerza a este proyecto, no tanto en la forma individual, era formar un equipo, y bueno, dijimos, bueno, vamos a formar una sociedad, y ahí finalmente se forma la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida hace muy poquito tiempo. Siguiente. Bueno, ¿qué es esto de la medicina de estilo de vida? En realidad nada nuevo, hay que decirlo, esto está hace miles y miles y miles de años, medicinas milenarias lo han hablado, la Ayurveda, la medicina china, y ni hablar de que el padre de la medicina clínica, Hipócrates, también, quien, sino él, habló bien de la alimentación, no solo la alimentación, sino del poder curativo del propio ser humano, ¿no? El ser humano, si se le da la posibilidad, se puede curar. Bueno, gracias a Dios vivimos cada vez más, gracias a la medicina, gracias a un montón de condiciones sanitarias, estructurales, vivimos mucho tiempo, cada vez más en todo el mundo. Ahora, ¿cómo queremos vivir ese plus? ¿Cómo lo queremos transitar? ¿Sí? Sabemos que también cuanto más años, más enfermedades crónicas, más medicación. Bueno, ¿cómo lo queremos vivir? También está sonando mucho lo que es el envejecimiento saludable, cosa que antes ni se hablaba, la vejez era vista como un paso que nadie quería ver. De a poquito se está viendo que se puede vivir en plenitud física y mental, con lo cual, y también hay ciudades o comunidades que viven muchos años, incluso más que países muy desarrollados, haciendo un estilo de vida bastante simple, con algunos principios bastante simples de hacer, pero bueno, logran tener expectativa de vida de 90 años o más. Nosotros insistimos mucho en algo que también está muy en boga hoy en día, que es que el paciente sea protagonista de su salud. El paciente puede crear salud, no tiene que ser pasivo, nosotros podemos ser críticos y tratar de dirigir al paciente en situaciones muy críticas, pero fuera de eso, el paciente puede crear su propia salud. Y otro punto que también queremos desarrollar y colaborar es en la salud de los médicos, que ha sido muy manifiesta en esta pandemia, de qué manera estamos trabajando, qué grado de estrés tenemos, con lo cual hay que hacer algo con los médicos, con los enfermeros, con los kinesiólogos, con cualquier profesional que esté trabajando en salud. Tenemos que ayudarlos a tener herramientas para manejar una exigencia que vimos que nos está sobrepasando en esta pandemia. La siguiente. Bueno, acá muy brevemente, porque lo van a desarrollar los doctores y la doctora Bartolacci, los pilares que se sostiene la medicina de estilo de vida, la alimentación, por supuesto, la construcción de lazos sociales integrados y positivos, el sueño, el manejo del estrés, la actividad física y la superación de hábitos nocivos. Y un poco englobando estos pilares, otro ítem muy importante, que es la salud planetaria, porque si el planeta lo estamos dejando de lado, se está viniendo abajo, todo esto también es como el sombrero que tiene que estar, lo tenemos que cuidar, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, lo tenemos que cuidar para las próximas generaciones. Bueno, un poquito más de lo mismo, un poquito hablo de la distancia que hay entre el conocimiento y los resultados. ¿Sí? Todos sabemos, leemos toda esta información, pero la encuesta nacional de factores de riesgo muestra que la diabetes está en aumento, que el sedentarismo está en aumento y que el exceso de peso está en aumento. Algo está fallando en nuestro mensaje, algo tenemos que hacer para modificar esto. Siguiente. Bueno, cierro acá con, creo que cada uno debe reflexionar sobre las barreras, por qué no podemos hacer esto, implementar esto, porque nos falta tiempo, porque la consulta
la famosa tiranía de la consulta de 10-15 minutos nos impide hablar de esto. No nos pagan por esto. Quizás no creamos del todo en esto y tenemos la formación del modelo de viene un paciente, pedimos un montón de estudios y prescribimos un medicamento que sabemos que son muy, muy poderosos. Todos sabemos lo poderoso que es un medicamento, entonces decimos, bueno, ¿para qué vamos a hablar de esto? Pero bueno, cada uno creo que debe reflexionar sobre sus barreras para esto, ¿no? Y cómo lo podemos modificar. Bueno, es el punto central de la asociación, cómo podemos modificar esto. Y bueno, un catálogo de pequeñas acciones, no es necesario generar un super programa de medicina de estilo de vida. Pequeñas acciones pueden generar un cambio gigante. Bueno, simplemente están ahí, pero bueno, no me quiero explayar demasiado. Pero bueno, podemos hacer grandes cosas a veces con pequeñas acciones en 30 segundos en el consultorio. Bueno, como hay mucho para hablar, dejo acá, corto acá y creo que sigue la parte de alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora nos compartirá sus slides de alimentación el doctor Fabián García. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar acá. Nos encanta que tengan interés en este nuevo enfoque con el cual queremos contribuir a la medicina. ¿Podemos pasar el primer slide, Marcelo? Muy bien. Esto, más que la mirada convencional, es casi una confesión de mis pecados, de mis errores en cuanto a la alimentación, errores que sostuve o que viví durante muchos años. Fíjense que se lo atribuyo al paradigma médico, pero la verdad es que solemos pensar que la alimentación es una herramienta poco eficaz en comparación con los fármacos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Un poco como decía Cristian hace instantes, nos parece que la alimentación es un proceso trabajoso, lento, y que los fármacos son muy efectivos y rápidos. Los médicos, además, y yo personalmente, estamos muy entrenados para buscar el tratamiento específico para cada dolencia. Este enfoque es muy bueno desde el punto de vista científico, pero ya vamos a ver que tiene sus problemas. Y por ello, todo ello nos lleva a que prescribir un plan alimentario, realmente uno no le daba mucha bolilla desde el consultorio de clínica, lo pasaba al paciente a la nutricionista y seguíamos para adelante. Pasamos la próxima, Marcelo. Muy bien. Pero la medicina de estilo de vida tiene un enfoque realmente iluminado a este respecto, ¿no? Lo primero es que, lejos de ser una cuestión trivial la alimentación, por muy potentes que sean los fármacos, nos dimos cuenta, o muchas personas nos hicieron dar cuenta, de que la alimentación es la principal causa de la mayor parte de las enfermedades que tenemos en nuestra sociedad. Y que toda la famosa crisis del sistema de salud y los enormes costos y demás tienen que ver con enfermedades que esencialmente siempre fueron prevenibles. Fíjense, por ejemplo, notemos, por ejemplo, que enfermedades como la diverticulitis, de la cual todos los días tenemos un paciente internado en el sanatorio donde trabajo, son enfermedades que no deberían existir prácticamente, que en las personas que viven en las culturas de cazadores-recolectores con un alto consumo de fibra, no existen divertículos, en las autopsias se ve perfectamente. Y enfermedades tan tremendamente prevalentes como la principal causa de muerte, la enfermedad coronaria, debieran ser enfermedades raras. Así que fíjense lo tremendamente equivocado que estaba. Hay evidencia dura, con estudios controlados, randomizados, etcétera, de que las intervenciones de estilo de vida centradas alrededor de la alimentación con complemento de otras medidas de estilo de vida tienen la capacidad, en lo cual superan a muchos fármacos, de revertir lesiones coronarias, de revertir la diabetes en sus estadios iniciales, como lo va a aclarar la doctora Bertolacci en minutos, la polineuropatía diabética, ralentizar el cáncer de próstata, etcétera, etcétera. Así que, lejos de lo que yo pensaba, la alimentación es central en el cuidado de la salud. Vamos a la próxima, Marcelo.
¿sí? La próxima, por favor. Entonces, mi otro gran error siempre fue pensar que uno debería buscar una molécula específica, un fármaco específico, tratar de achicar la mirada para encontrar la causa y por ende la solución de la enfermedad. Y sin embargo, este enorme manantial de enfermedad que es la mala alimentación tiene que ver con una plétora de circunstancias en donde están la cultura, la economía, la política, la ecología, la psicología de los hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquel enfoque reduccionista de la búsqueda de la molécula mágica no era el enfoque correcto. Y esto la medicina de estilo de vida nos lo enseñó y es un poco lo que queremos transmitir y compartir con todos los colegas, ¿no? La complejidad de los hechos nos supera cada vez que tratamos de limitar a una sola prescripción el cuidado de la salud. Vamos a pasar a la próxima. Muy bien. Entonces, vuelvo a mi tercer error, que era aquel de alejarnos de una prescripción alimentaria. Yo creo que los médicos debemos redescubrir lo central que es la alimentación y el resto de los hábitos de vida en la promoción de la salud, por un lado. Por otra parte, los médicos debemos dedicar muchísimo más tiempo e interés a la alimentación como herramienta de prevención y de tratamiento. Cuando vemos lo que hemos aprendido en la Facultad de Alimentación es vergonzoso en comparación con la riqueza y con todo lo que se puede hacer por este lado. Es fundamental, algo que decía Cristian, que es que los médicos debemos practicar aquello que predicamos. No hay una manera de convencer a un paciente de que cambie sus hábitos alimentarios si ve que nosotros vamos por otro lado. Y es central, y en esto la medicina de estilo de vida hace un quiebre dramático, es que los médicos tenemos que remodelar nuestro rol. No hay una píldora mágica. Se trata de entrar por los hábitos de las personas, por la manera en que vivimos. Por esto es una medicina del estilo de vida. Y este enfoque, como vamos a ir viendo a lo largo de las exposiciones y después los invitamos a que se acerquen a nuestra asociación, es un enfoque enormemente rico y productivo y no dudamos de que es el futuro de la medicina, por lo menos de la atención masiva de la población. Bueno, con esto le quiero dejar la palabra a la doctora Inés Bertolacci, quien nos va a dar una serie de ejemplos extremadamente interesantes. Inés. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fabián. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar conectados. Sabemos lo que es un Zoom en diciembre, pero estamos convencidos de que se van a llevar cosas interesantes y muchas inquietudes para resolver. Seguramente el año que viene vamos a tener muchos proyectos para compartir. Bueno, yo quiero agradecer ante todo al presidente de la asociación, que es el doctor Cristian de la Piane, el cual me acerqué hace un tiempo cuando andaba buscando cómo certificar, y desde American College de Estados Unidos me dirigieron hacia él, que en Argentina era quien iba a poder guiarme. No solo me guió, sino tuve la suerte de que me invitó a formar parte de esta comisión directiva, y bueno, ya estaba casi terminando toda la organización, así que bueno, fui la última que me incluí, y al cual le agradezco mucho porque soy la única médica yo trabajo en Córdoba, así que para mí es un honor, un placer, y no solo compartirlo con Cristian, sino que he conocido 11 personas magníficas, con las cuales tenemos muchas coincidencias filosóficas, y donde creemos que esta medicina estilo de vida no es una especialidad que viene ni a competir, ni a correr ninguna otra especialidad. Viene a ser una piedra fundamentalista, como nos enseñó Cristian, de todas otras especialidades. Creo que estamos en la base de todas y podemos aportarle a todas grandes cosas. Bien, voy a hablar de alimentación saludable, un poco para dar hincapié, nada más que un esbozo de lo que nos queremos referir, pero no tenemos mucho tiempo para explayarnos, pero sí dejar un pantallazo de a qué nos estamos refiriendo. Nuestra alimentación ha cambiado en el último tiempo y lamentablemente hemos cambiado para mal, no para bien. Entonces, el camino correcto que queremos hacer desde la medicina de estilo de vida es minimizar los componentes patogénicos que tiene la dieta de hoy, la común, la que tiene la mayoría de las personas, y maximizar los componentes protectivos que puede tener una dieta. Y creo que eso lo podemos lograr juntos, y se puede.
La próxima, Marcelo, por favor. Entonces, ¿qué es lo que propone la medicina de estilo de vida? Propone una alimentación completa basada en plantas. ¿Se acuerdan que teníamos la vieja pirámide nutricional que, bueno, quedaba con algunas falencias que no nos terminaba de convencer a nadie? En el 2011, Harvard certifica este plato con el cual sale un plato saludable que nos ayuda muchísimo más hasta educar a los pacientes, ¿no? Cuando empezamos a decir que su plato tenga colores, a nosotros en los talleres los pacientes entendían que tener colores significaba tener vitaminas y fibras. Así que eso nos ayudó muchísimo. Y sobre todo entender esto, que la mitad del plato son frutas y vegetales, y que un cuarto son proteínas, que lo que tratamos de hacer es que sean más de origen vegetal y menos de origen animal, y un cuarto que sean granos y cereales enteros, pero más bien integrales. Bueno, esto es lo que nosotros tratamos de transmitirle a nuestros pacientes, y en eso nos vamos basando en la educación y en el acompañamiento. La próxima. Ya sabemos que los alimentos procesados no vinieron a arruinar los alimentos naturales. Miren lo que sucede cuando tenemos de un tomate que es natural, lo pasan ya a un procesado, por decir una salsa de tomate básico, que se le agrega azúcar y cebolla, y después viene el ultraprocesado como una salsa de ketchup. Este ultraprocesado ya no tiene nada del tomate, y ya tiene todo un agregado de calorías, azúcar, sal, grasas, y todo esto que altera totalmente lo que es un alimento saludable. Por lo tanto, lo que tratamos de decir es que el alimento de una persona no tenga procesados, y eso hace que no tenga procesos inflamatorios en su cuerpo. La próxima. Bien, todos venimos de diferentes especialidades, gracias a Dios, y por eso la medicina estilo de vida es lo que intenta, entrar a todas las especialidades. ¿Por qué? Porque cualquier algoritmo que uno agarre de tratamiento de todas las especialidades comienzan con la primera línea de tratar de modificar los estilos de vida. Y sin embargo ese renglón lo pasamos muy rápido, no lo entendemos, lo pasamos con el primer fármaco. ¿Qué quiere decir? Que no estamos realmente no tratando el ABC de cualquier patología. Entonces, yo lo que le propongo es reivindicar este renglón de cambio de estilo de vida y que tengamos sí, un poco más de tiempo para poder entender que realmente es el primer paso que debe dar un paciente en cualquier tratamiento de una enfermedad, sobre todo en las crónicas, que son no transmisibles y que son adquiridas, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y después hasta el cáncer. La próxima, Marcelo. Bien, los patrones del alimento de la alimentación para prevenir enfermedades cardiovasculares, ya sabemos que se trata de tener una alimentación antiinflamatoria. Y está bien clarito lo separado, lo que es inflamatorio y lo que es una alimentación antiinflamatoria. Por lo tanto, una alimentación inflamatoria es la que dijimos, basada en muchas carnes, basado en productos, en grasas saturadas, en mucho carbohidratos, mientras que una dieta antiinflamatoria es basada en este tipo de alimentación que proponemos, que es fundamentalmente basada en plantas y no procesados, y tener solamente carnes de la mejor calidad y solamente pocas veces a la semana. Bueno, la elección de la alimentación se hace día a día y paso a paso con cada paciente. Esto es un traje a medida y no hay una fórmula específica para cada uno, no es un prêt-à-porter. Es tratar con el paciente de negociar qué tipo de alimentos son los que quiere. Sí, pero la próxima, Marcelo. Pero entendiendo que hay una alimentación que es inflamatoria y que hay una alimentación antiinflamatoria. Bien, hace mucho, y porque esto ya arranca desde 2009, como lo pueden ver, que ya se habla de remisión de diabetes. Desde cuando nosotros leíamos el UCO-PDS, ya decíamos que la diabetes es una enfermedad crónica, irreversible, y al paciente le dábamos un ultimátum de decir esto se controla pero no se cura. Bueno, gracias a Dios, y hay muchas evidencias que demuestran que sí hay remisión de diabetes, sobre todo si se agarra a tiempo y hasta 6 años. Así lo han demostrado diferentes trials. Hoy podemos hablar de diferentes niveles de remisión, parcial, completa o prolongada. Mientras que al año de que el paciente esté sin medicación antidiabética y tenga hemoglobinas menos de 6,5, el paciente puede tener una remisión parcial. Si tiene una remisión completa, es la que ocurre durante más de un año sin tratamiento farmacológico ni procedimiento quirúrgico, y prolongada más de 5 años. O sea, hoy el paciente que recién llega al consultorio con un diagnóstico de diabetes y que está con un sobrepeso o que tiene una alimentación no saludable, podemos decirle que hay una chance de revertir este tipo de enfermedad que antes le llamábamos crónica e incurable. Eso es una buena noticia que tenemos para darle al paciente en el consultorio, pero es un trabajo hacerlo. La próxima, más, por favor.
Hay evidencia que la que tenemos a mano es la que ocurre con el DIRECT y con el Look Ahead, que son los estudios que han demostrado que han tenido ramas de tratamientos y de cambios de vida intensivos y han demostrado al año de tener una dieta específica, como lo hizo el DIRECT, que tenía una dieta de 800 a 850 calorías, pacientes que bajaron más de 15 kilos tenían el 86% de remisión de diabetes al año. Y los de Look Ahead llegaron al 11% cuando bajaban también mucho de peso, pero tuvieron un tratamiento no tan intensivo. Fue en una dieta de 1200 a 1800, mientras que el DIRECT, con dietas de 800, lograron remitir la diabetes. O sea, solo con la alimentación, solo con la disminución del peso, ¿okay? Sin medicación. O sea, estamos hablando de que hay evidencia que sí se puede. La próxima. Bien, y no solo eso, sino que, bueno, John Kelly, que es uno de los fundadores del American College de Lifestyle Medicine, está convencido de que la remisión de la diabetes tipo 2 y la medicina de estilo de vida existe y se puede producir. O sea, hay realmente una conclusión de que hay una demostración, estudios lo demuestran de que se puede con una dieta hipocalórica remitir la diabetes y también la obesidad, con lo cual hay buenas noticias para los pacientes. La próxima. Bien, ¿es posible cambiar malos hábitos de vida? Bueno, la gente pasa que los malos hábitos se cree que no los puede cambiar, pero los malos hábitos se adquirieron, o sea que sí podemos reeducar, y sobre todo si hubo buenos hábitos en la infancia, y ahí es donde también nosotros hacemos hincapié, porque también tenemos grupos de pediatras en el grupo, tenemos pediatras, porque justamente lo que queremos es que todo esto empiece con una educación desde la primera infancia. Lo que se aprende en la primera infancia, aunque después se olvide en alguna etapa, es más fácil volver a un buen hábito. Las dietas actuales son muy adictivas porque la grasa y los azúcares son adictivos, por lo cual es una dieta que entra fácil, que entra rápido, encima suele ser más barata, como se dice, porque en Estados Unidos aumentaron las porciones, aumentaron la reposición de gaseosas azucaradas, todo lo cual provocó un consumo masivo desde niños y adolescentes, provocando una explosión de obesidad y diabetes que ya sabemos que son pandemias. Luego, en Latinoamérica nos pasa lo mismo. Por ahí cambiamos un poco lo que es la alimentación americana, pero también tenemos muchos carbohidratos. Así que luego tenemos una dieta mediterránea, que es un tiempo ya bastante, en Europa se ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio muy importante. Hay muchos estudios que demuestran que después de 6 meses, pacientes con dieta mediterránea han bajado todos los marcadores inflamatorios en sangre, solamente con la alimentación. O sea, la alimentación tiene el poder de ser antiinflamatoria y no necesitamos tantos fármacos. La próxima. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de demostrar es que una nutrición como estilo de vida es consumir algunos de estos alimentos, como son los vegetales, los hongos, las frutas, las legumbres, los porotos, las lentejas, los granos integrales, nueces, semillas, y tratar de limitar o evitar estos tipos de alimentos que son las bebidas azucaradas, las carnes procesadas, todo lo que hablábamos de los lácteos que pueden ser enteros, mucha carne roja, carnes blancas y también huevos. Eso en esto nosotros tratamos de hablar con el paciente. ¿Cómo se aplica? Cumpliendo las metas EMAD. Ese es uno de los procesos. ¿Qué es una dieta EMAD? Es una dieta donde yo le propongo al paciente un plan específico, medible, alcanzable, realista y con un tipo de conexión. Muchas veces nos pasa que si nosotros no tenemos el tiempo y la nutricionista no puede contemplar un plan bien protegido, el paciente se va con un plan, pero después nadie lo puede controlar ni seguir, o le indicaron cosas que no está al alcance ni donde vive, ni porque le gusta. Entonces, de eso se trata. Realmente el cumplimiento viene cuando la dieta es medible, alcanzable y realista. Así que eso es lo que tratamos de hacer codo a codo con el paciente. La próxima. Bien, como conclusión, hay una necesidad urgente de infundir la medicina del estilo de vida en la atención médica tradicional, sobre todo de enfermedades crónicas no transmisibles. La MED trata la causa de la mayoría de las enfermedades modernas, provocando no solo control, sino reversión de enfermedades. La alimentación es uno de los 6 pilares principales. La MED propone comer de forma saludable, siguiendo una dieta de alimentos integrales basada en plantas fundamentalmente. Por eso proponemos darle a la alimentación la importancia de signo vital y tratarla. Nosotros lo que proponemos es que cuando estemos en el consultorio, dentro de la anamnesis que normalmente siempre hacíamos y donde recobrábamos los hábitos
que tenía el paciente antes de enfermedad, antes de recobrar los antecedentes patológicos, hacer un poco más importancia en esta parte de la alimentación como un signo vital y hacer un par de preguntas que me ubican cómo el paciente está trabajando, con un par de preguntas como come plantas, con qué emoción come, cuántas veces por semana come carne, consume grasas. Yo puedo ir trabajando con ese paciente y atacando este signo vital si no está alineado. Es un ejemplo nada más de cómo se trabaja, pero bueno, la idea es empoderar al paciente, educarlo y que él solo marche en su vida eligiendo qué comer y entendiendo que los alimentos tienen un poder antiinflamatorio muy importante en el cuerpo, mucho más que cualquier fármaco. Así que la idea de alimentación es compartirla y tratar de que el paciente se empodere y se haga cargo de su alimento. Gracias a la pandemia hemos conocido muchos Instagramers que han tratado de compartir toda su sapiencia con un montón de cursos de masa madre, de huertas en la casa, de tratar de incluir los integrales. He visto muchos pacientes que han aprendido muchas cosas. Bueno, así como lo aprendieron solo, nosotros los pensamos acompañar para que esta alimentación sea de por vida, entrada y manejada para que el paciente solo se empodere y tenga una alimentación saludable. Nada más. Muchas gracias y le dejo el paso a mis compañeros. Muchas gracias, Inés. Ahora es el turno del doctor Osvaldo Jarast, que va a hablar de ejercicio físico, salud y calidad de vida. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. La verdad es que es un gusto para mí pertenecer a este equipo multidisciplina con quienes hemos constituido esta asociación de medicina del estilo de vida. La verdad es que a mí me toca la responsabilidad de coordinar el área de la actividad física, del ejercicio físico, la salud, cómo impacta ella en la calidad de vida. Es verdad que en nuestra currícula universitaria a los profesionales médicos, también a los nutricionistas, no nos capacitan en absolutamente nada respecto del ejercicio y su impacto en la salud. Hoy en día sabemos que el ejercicio de alguna manera es medicina y vamos a tratar de introducirlos con algunos conceptos básicos sobre este tema. Siguiente. Sabemos que nosotros en medicina vemos a los pacientes y los examinamos y tratamos de determinar cuál es su salud objetiva o su enfermedad de manera objetiva. Es decir, que podemos ver a un paciente, por ejemplo, que tiene todos sus aparatos, todos sus sistemas, todo en orden y determinamos que este paciente está sano. Pero por el otro lado, opuestamente, el paciente sano, el mismo paciente, puede referir que se encuentra abatido, con falta de energía, muy estresado, con dificultad para dormir, etc. Entonces, esto es la salud que percibe el propio paciente, de manera tal que la salud objetiva no tiene a veces nada que ver con la salud percibida. Entonces, yo quiero contarles cómo el ejercicio físico intenta trabajar para la salud tanto objetiva como percibida. En el primer caso, en la objetiva, controlando los factores de riesgo. Saben que el ejercicio mejora el perfil lipídico, ya lo vamos a ver, la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Por otro lado, en el área de la salud percibida, el ejercicio a través de neurotransmisores y algunas hormonas, entre ellas las endorfinas, produce bienestar y demás. Y entonces, con la salud objetiva y la salud percibida y el ejercicio, podemos impactar directamente en la calidad de vida, en el estilo y la calidad de vida. De manera que podemos definir a esta calidad de vida como la capacidad que tienen las personas de poder realizar sus rutinas diarias, ser productivas, desarrollar una variedad de roles sociales, intelectuales, y lo más importante que tiene que ver con la calidad de vida es sentirse satisfechas por ello. Siguiente. Pero ustedes dirán, bueno, tenemos que hacer ejercicio y digamos, ¿cuál es el tipo de ejercicio adecuado? Ya que no tenemos información, los médicos solíamos decirle al paciente, bueno, vaya a caminar o vaya a hacer algún ejercicio y demás, pero no teníamos una herramienta como existe hoy en la actualidad para poder definir qué tipo de ejercicio, cómo, cuánto debe hacer. Ustedes conocen seguramente la palabra fitness, es una palabra que viene del inglés y que significa o se traduce como aptitud. Y este fit no es más que la frecuencia
la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio que uno debería hacer para adaptarse a la necesidad individual. En cuanto a frecuencia, rápidamente, la frecuencia de la actividad física hoy debería ser 7 veces a la semana. Esto puede dividirse en actividades formales y en actividades informales. Formal es aquella que está supervisada, controlada por algún equipo profesional y donde se controlan los parámetros hemodinámicos y uno lo hace dentro de márgenes de seguridad. Mientras que la informal son los días donde uno hace sus rutinas diarias, pasea a una mascota, va al supermercado, anda en bicicleta, pasea, etc. En cuanto a la intensidad, que quizás es el punto más importante que me gustaría destacar, nosotros tenemos hoy la posibilidad de que cualquier prepaga o sistema social nos permita pedirle una ergometría a cada paciente. En esa ergometría determinamos cuál es su capacidad máxima, que es el consumo de oxígeno máximo, muchos estarán familiarizados con este término, y a partir de esa capacidad máxima podemos determinar qué es una actividad leve, qué es una actividad moderada y qué es una actividad intensa. En cuanto al tiempo, se decía que uno tiene que caminar o hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios, que pueden ser continuos o intervalados, es decir, 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde y 10 minutos por la noche. Pero hoy en día las estadísticas y la evidencia científica demuestra que quizás hay que aumentar estos 30 minutos a casi 60 minutos por día, donde podamos hacer casi 300 minutos más o menos por la semana. Y el tipo de actividad debería ser o recreativa o competitiva. Cuando hablamos de salud y calidad de vida, generalmente nos tenemos que remitir a la actividad recreativa. Ahora bien, si yo tengo que recomendarles a los profesionales cuál es la idea de qué decirles a los pacientes, tengo que meterme en el tema de la intensidad, porque algunos pacientes tienen algunos problemas de salud y no todos pueden hacer actividades intensas. Entonces, en la siguiente diapositiva, Marcelo, por favor, vamos a tratar de poder evaluar cómo y cuánto debemos darle a estos pacientes. Los números que acompañan a la columna de la izquierda significan los niveles de ácido láctico, que ustedes saben que existen, no vamos a entrar en ese detalle, pero seguramente en el próximo año haremos un curso donde podamos explayarnos en todos estos temas que estamos tocando hoy. Entonces, si basal significa ningún esfuerzo, en la escala de la derecha tenemos esa escala de Borg, que es una escala netamente perceptiva, subjetiva del esfuerzo. Entonces, basal, ningún esfuerzo. El trabajo regenerativo, alguna vez lo habrán visto por televisión, en un equipo de fútbol, que el periodista dice que está haciendo trabajo regenerativo, es que están haciendo un trabajo débil. El trabajo subaeróbico es el trabajo moderado y es el área donde nosotros tenemos que ocuparnos porque es el área que le tenemos que recomendar a los pacientes trabajar. El área umbral es umbral aeróbico, anaeróbico, ya es el ejercicio algo intenso. El área de consumo de oxígeno máximo para aumentar sus capacidades ya es intenso. Y después tenemos otras 3 áreas que son anaeróbicas, que es la resistencia, la tolerancia y la potencia anaeróbica con actividades muy intensas en general. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Decirle a los pacientes, mire, si tiene factores de riesgo y queremos mejorarlo, tendría que trabajar en un nivel de intensidad moderada a algo intensa. Ahora bien, están de moda muchas acciones de ejercicio, actividades que hablan incluso del HIIT, que es una actividad de alta intensidad. Bueno, eso se puede hacer incluso en pacientes con determinadas patologías cardiovasculares, pero tiene que estar absolutamente controlado, monitoreado por algún médico que esté a cargo del paciente y de los ejercicios. Siguiente. Entonces, tengo que decir que el ejercicio físico es un agente que mejora el perfil lipídico. Es antihipertensivo, es inotrópico positivo, es cronotrópico negativo, es vasodilatador, diurético, anorexígeno, reduce el peso, es catártico, hipoglucemiante, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, es tranquilizante, hipnótico y antidepresivo. Siguiente.
Entonces, a esta altura del conocimiento científico que abarca la fisiología del ejercicio y a la medicina del deporte o deportología como una disciplina novedosa, es una herramienta que tenemos que tener a mano para el tratamiento de las enfermedades crónicas y como pilar del estilo y la calidad de vida. Y recuerden, el ejercicio es medicina y no viene en comprimidos. Muchas gracias. Nuevamente nos va a contar ahora sobre sueño el doctor Fabián García. Hola, hola. Nuevamente buenas tardes a todos. Bueno, como se irán dando cuenta a lo largo de todas estas exposiciones, la medicina de estilo de vida es acerca de vivir bien, es acerca de mejorar la calidad de vida, y esto redunda, y esto está demostrado, en una prolongación también de la expectativa de vida, pero con calidad de vida. Por esto es tan central, tan revolucionaria la medicina de estilo de vida. Hemos visto temas de alimentación, hemos visto los temas de ejercicio, y hay otros pilares también en el programa de la medicina de estilo de vida. Y hay uno que es el sueño, al que me voy a referir brevemente, que es algo que es un tema que los médicos tenemos muy soslayados y que es muy interesante rescatar, porque mucha de la calidad de vida tiene que ver con ese periodo que es el sueño, con ese tercio de nuestra vida que es el sueño, con la grave característica de que cuando nos va mal con el sueño, es poco común que nos demos cuenta de que nos está yendo mal porque nos falta sueño. Se lo atribuimos a muchas otras cosas y no nos damos cuenta que el mal dormir nos produce un montón de patología. Solemos pensar que el sueño es un periodo de descanso y que cuanto sea más breve, pues mejor. Y hay mucho héroe mediático diciendo que duerme 4 horas y le va fantástico y demás, ¿no? También solemos pensar que el sueño, además de ser tiempo perdido, pues no tiene nada que ver con lo que es realmente humano, que lo humano es la razón, aquello que hacemos cuando estamos despiertos, ¿no? Esto no, por otra parte, cuando los pacientes se quejan de que no pueden dormir, en general, aunque sea con más o menos renuencia, apelamos a fármacos, aunque sabemos que deberíamos usarlos en la menor medida posible. La verdad es que nos encontramos un poco entre la espada y la pared y terminamos prescribiendo la benzodiazepina o el fármaco Z. Pasamos a la próxima, Marcelo. Desde el paradigma de la medicina de estilo de vida, la primera cosa que tengo el gusto de contarles es que el sueño no es una etapa de descanso, todo lo contrario. El sueño es una etapa tremendamente importante, tremendamente salutífera de nuestras vidas. Todos los seres vivos duermen, y aquellos seres que pareciera que no pueden permitirse el lujo de dormir, han desarrollado a través de la evolución mecanismos increíbles para poder dormir, lo cual habla de la importancia del dormir. Fíjense, por ejemplo, el otro día charlábamos de cómo los pájaros migratorios, aquellos que tienen que volar durante varios días, hacen microsueños de segundos para poder dormir. Los delfines, por ejemplo, que son cetáceos que tienen que salir a respirar, porque de otra manera morirían, puesto que dependen de la atmósfera, lo que hacen es dormir con la mitad del cerebro. Un delfín duerme un ratito con la mitad izquierda del cerebro y un ratito con la mitad derecha del cerebro, cuestión de que tenga la suficiente coordinación de, mientras duerme, poder salir a respirar. Así que claramente el dormir es algo tremendamente importante, aunque no seamos conscientes de ellos. Y además el sueño es aquel momento, es aquel periodo de nuestra vida en el cual el sueño REM, me refiero ahora al que todos conocen, aquel momento en que momento en que se nos mueven los ojos detrás de los párpados y demás, no quiero abundar ahora en detalles neurofisiológicos, es el motor de nuestra creatividad. El sueño REM es una especie de barajar toda la información que hemos vivido en el día, en los días previos, algunos datos más antiguos, recombinarlos y crear ideas. Y este es el motivo de por qué se nos ocurren ideas todas las mañanas cuando nos despertamos, y este es el motivo de por cual tantas veces encontramos la solución a nuestros problemas después de dormir. Este es el verdadero consultar con la almohada. Pero además,
En el sueño, en las otras fases del sueño, en el sueño no REM, cuando alcanza suficiente profundidad, se produce el almacenamiento de la información. Y este es el motivo de por qué cuando uno estudia, si después se va a dormir, al día siguiente recuerda lo que ha estudiado y da un examen mucho mejor, por ejemplo, que si se pasara la noche en vela estudiando. En el sueño, además, se activan genes específicos que se apagan durante la vigilia. En el sueño existe un sistema que se descubrió hace muy pocos años, el sistema gliolinfático, que se encarga de drenar la proteína tau y la proteína beta amiloide, que son las que si se acumulan producen enfermedad de Alzheimer. Tanto así que hoy las líneas actuales de tratamiento de Alzheimer pasan por tratar de inducir un sueño a través de mecanismos eléctricos para eliminar la proteína tau y beta amiloide. Y además sabemos muy bien que la mala calidad de sueño incrementa la resistencia a la insulina, sube la presión arterial, aumenta los accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que ese sueño que considerábamos un periodo de descanso es una parte esencial de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestro desarrollo, de nuestra calidad de vida. Pasamos a la próxima. Pero lo que la medicina de estilo de vida nota es que estamos en una crisis del sueño. ¿Sí? Es decir, las estadísticas muestran que hoy, por ejemplo, el 30% de la población en Estados Unidos está durmiendo menos de 6 horas. Y es indispensable dormir al menos 7 horas, por lo menos para el 99% de la población. Existe una minoría que puede no hacerlo. Estamos en un ámbito de intoxicación lumínica. Nos llevamos la compu a la cama, nos llevamos el celular a la cama, y se los menciono como dato interesante que la luz blanca, la luz LED, es una luz que le dice a nuestro cerebro que está amaneciendo. Entonces le estamos diciendo a nuestro cerebro que está amaneciendo a las 11 de la noche. Entonces, obviamente, nuestro cerebro entra en alerta y va a generar un sueño poco profundo, con lo cual no vamos a fijar información y esto nos va a llevar a un deterioro cognitivo que en las personas ancianas puede simular una demencia y lo único que le está pasando al señor es que no duerme bien. Y lamentablemente lo que hacemos para paliar el déficit de sueño es dormirnos a veces con sustancias como el alcohol, marihuana, etcétera, que si bien nos hacen cerrar los ojos y dormir, nos dan un sueño de pésima calidad. Nunca llegamos a hacer un sueño profundo y perdemos sueño REM, o sea, perdemos creatividad. Y después, como nos sentimos mal y cansados, tomamos cafeína, ya sea a través de gaseosas, a través de café, etcétera, 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 para mantenernos despiertos. Y como les decía, la patología del sueño se caracteriza porque el paciente no atribuye a su mala calidad de sueño los síntomas que está experimentando. Así que imagínense cuál es el rol que nosotros tenemos que adoptar desde la medicina de estilo de vida. Pasamos a la próxima, Marce. Para nosotros, para la medicina de estilo de vida, el sueño es un signo vital, es como la presión arterial. Tenemos que indagar la calidad del sueño de nuestros pacientes y nos vamos a llevar una cantidad de sorpresas impresionantes. Ustedes no saben la cantidad de gente que está durmiendo mal y lo muchísimo que se puede mejorar la calidad de vida mejorando la calidad del sueño. Quisiera mencionarles que la calidad de sueño se mejora esencialmente con medios no farmacológicos a pesar de la plétora de medicamentos que hay por allí. Fíjense que hoy el primer tratamiento para el insomnio, si no son suficientes las medidas de higiene del sueño, que ya en su momento las daremos a conocer o por ahí se conocen, el tratamiento de elección para el insomnio es la terapia cognitiva, no son los fármacos. Así es que acá hay un pilar más de medicina que podemos ofrecer a nuestros pacientes, que posiblemente tenga que ver con la prolongación de expectativa de vida, de calidad de vida y con tratamiento de enfermedades que insospechadamente están relacionadas con el dormir, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Muy bien, con esto vamos a cerrar este capítulo de sueño y le vamos a dejar la palabra al doctor Daniel Lev, que va a ampliar el Zoom y nos va a contar cosas interesantísimas de nuestro planeta. Daniel. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por
por la atención en este diciembre tan cargado de Zoom, tan cargado de horas de computadora. Y ustedes se preguntarán a esta altura del partido por qué una nueva asociación, habiendo tantas asociaciones médicas y científicas. Bueno, creemos que la mayor parte de las asociaciones médicas tienen puestos sus intereses y sus saberes en órganos o sistemas o en enfermedades propiamente dichas. Salvo algunas excepciones como la medicina interna, la medicina familiar o la pediatría, creemos que la mayor parte de los enfoques médicos están puestos en la enfermedad y no están puestos en la generación o producción de salud. Desde la Asociación Argentina de Medicina y Estilo de Vida nos proponemos generar estímulos salutogénicos con la idea de enseñar, aprender, investigar sobre la generación de salud. Y queremos dar apoyo a todas las asociaciones médicas, a la comunidad en general y a la comunidad científica sobre esos aspectos. Y desde esta perspectiva creemos que es insoslayable hablar del escenario de cambio climático y salud. Por eso lo llamamos problemas, vínculos, compromiso y soluciones de la medicina, planteando un diálogo de saberes, un diálogo transdisciplinario, un diálogo de saberes, para decirlo en términos fáciles, que nos permita comprender de qué estamos hablando en la actualidad y en el futuro. ¿Qué es el cambio climático y salud? Bueno, como todos sabemos, ¿sí? Y asistimos diariamente a este diálogo que vemos en los diarios, en los noticieros. Tenemos huracanes, supertifones, diluvios gigantescos, bíblicos, inundaciones sin fin, incendios, como tuvimos en California o en Australia, o hace muy poquito los incendios en la zona de Entre Ríos y en el Delta, algunos provocados y algunos espontáneos, o en Córdoba mismo, miles de animales no humanos amenazados, las sequías que rebasan cualquier récord histórico, como la que estamos atravesando en la actualidad y que afectó de manera dramática a distintas zonas del mundo, para no ir muy lejos. Actualmente estamos atravesando un episodio de sequía muy importante y tuvimos una sequía récord en el año 2018 que generó en gran medida la crisis financiera y económica de la Argentina. El acelerado derretimiento de los glaciares, sabemos de esta masa glaciar que se está trasladando hacia las Islas Georgias y que estaría por impactar a la brevedad que surge del desprendimiento de una porción de la península norte de la Antártida. Las olas de calor que ponen en peligro la vida de las personas más vulnerables, especialmente los mayores de 70 años y los niños muy pequeños y mujeres embarazadas. Y también asistimos en los últimos años al aceleramiento de los eventos pandémicos, entre ellos los que conocemos ya por haber vivido y por haber leído en estos últimos tiempos, el episodio de la gripe española, la gripe asiática del 57, la gripe de Hong Kong del 68, la epidemia de HIV que surge en los 80, el SARS-CoV-1 que surge en el 2002, la gripe porcina del H1N1 en el año 2009 que la padecimos en nuestro país, el ébola en el 2014 en África Occidental, el MERS que surge y explota en Medio Oriente, dengue, zika, chikungunya en 2016 y el SARS-CoV-2 a partir de enero de este año en la provincia de Wuhan en China. Pero estas no son las únicas pandemias. En realidad tenemos muchas otras pandemias que pasan desapercibidas. Por ejemplo, la pandemia de contaminación ambiental. ¿Sí? Sabemos que solo la pandemia de contaminación ambiental en las grandes ciudades, el aumento de las partículas por millón, aumenta la mortalidad en casi 0,5 puntos, ¿sí? Casi el doble de lo que es el impacto de la pandemia de SARS-CoV-2. Por otro lado, tenemos la pandemia de obesidad y la pandemia de cáncer y de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. La mayor parte de estos ejemplos son generados o sostenidos por el efecto de cambio climático. El aumento del estrés psicológico, como marcamos en esta filmina, es un punto crítico. También una gran pandemia que impacta de manera silenciosa son los nacimientos prematuros. Las olas de calor, hay un montón de evidencia de que el impacto de las olas de calor generan amenaza de partos prematuros y nacimientos de niños
pretérmino, con el impacto neonatal y en el desarrollo de los primeros años de la infancia y a lo largo de la vida. Las migraciones forzadas, producidas por disrupciones ecológicas o por lo que llamaríamos las catástrofes ecológicas, o lo que algunos antropólogos llaman la injusticia climática o la injusticia ecológica, son la génesis de múltiples crisis políticas multifocales que generan la necesidad de traslados migratorios de millones de personas en todo el mundo. Las más conocidas son los traslados de las personas en África a punto de partida de sequías, que son las generadoras de crisis políticas y que impactan en el traslado de millones de personas hacia el Asia o hacia Europa. La sobreexplotación, el antropoceno como consumo dominante, como central, como concepto dominante de combustibles fósiles, ¿sí? Y el impacto sobre la salud cardiovascular son los principales generadores de los gases de efecto invernadero, con los impactos que tienen en cáncer, en enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular, salud renal. En la salud renal requiere tal vez una cosa particular, que es el impacto que está teniendo en la insuficiencia renal crónica, de lo que se llama la nefropatía de Mesoamérica, que nosotros en nuestra región la vivimos, especialmente en las áreas más tórridas, y sobre las enfermedades cognitivas provocadas por el gran cambio de los estilos de vida. Hoy sabemos que gran parte de las enfermedades cognitivas responden a una mala alimentación, a un déficit nutritivo, al deterioro del sueño, ¿sí? Y a la conexión inadecuada a los medios electrónicos. La sobreexplotación de los suelos para consumos animales, ¿sí? Que es el clásico debate que hoy tenemos en los diarios sobre si generar soja transgénica para alimentar a cerdos a nivel local o de exportación para China, la expansión de la frontera agrícola, con lo que esto representa en materia de agrotóxicos y contaminación de las napas de agua, con millones de personas expuestas a mercurio, al arsénico, en todo el territorio, y lo que esto genera. Veamos la última diapositiva, Marcelo. Por lo tanto, creemos desde la asociación que es central poder tener una mirada no solo sobre los clásicos factores de riesgo para generar salud, para generar efectos salutogénicos, sino que necesitamos levantar un poco la mirada y ver qué es lo que ocurre en el planeta, qué es lo que ocurre en la región y cuáles son las políticas de lo que se llama desarrollo o crecimiento económico que están tan condicionadas y tan criticadas, o lo que podríamos llamar en términos más políticamente correctos, el desarrollo sustentable, que también tiene grandes críticas a partir de los acuerdos de Kioto y a partir de los acuerdos de Montreal y de los acuerdos de París, que han sido tremendamente criticados. Pero podríamos decir que desde la asociación, como médicos, creemos que aprender a manejar de manera adecuada el consumo de combustibles fósiles es central. Participar en el rediseño y en la construcción de las ciudades de 15 minutos, atenuar el consumo de carnes animales, reaprender sobre el consumo adecuado del agua y de las fuentes de producción de energías, especialmente aprender sobre las fuentes de energías alternativas, tomar conciencia del impacto del sector salud sobre la huella de carbono. En los países desarrollados se estima que la producción de la huella de carbono del sector salud representa casi el 10% de los gases de efecto invernadero. Construir un modelo de bienestar personal y socioambiental atado a los principios de estilo de vida que nos permita atenuar nuestra huella planetaria, reafirmando un contrato de responsabilidad transgeneracional. Lo que hacemos hoy afecta a las generaciones subsiguientes y esta es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud y desde este lugar queremos hablar como asociación científica. Y finalmente, como creemos que no es suficiente generar cambios individuales, creemos que la asociación tiene que tener una mirada general y una voz política sobre estos asuntos. Por eso creemos que colocar y definir una agenda desde una asociación médica con mirada integral es en el fondo un problema epistemológico y de diálogo de saberes, donde la separación de saberes, ¿no?, de alguna manera opera como un efecto inhibitorio de la acción. Y creemos que el diálogo de saberes es central y es lo que debe ser
como la forma de atravesar el puente de esta inhibición, intentando de que cada uno deje de ocuparse de lo suyo y podemos también ocuparnos de lo de todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Les comento acá en este último slide figura la dirección de la página web, la dirección de correo electrónico. Dentro de la dirección de la página web pueden descargar el brochure institucional de AMEBI y pueden consultarnos cuando quieran, tanto info, al número de WhatsApp que aparece. Con gusto les responderemos las inquietudes. Pasamos a preguntas que fueron dejando en el chat. Tenemos la primera pregunta dirigida a Fabián o a Inés, si recomiendan las dietas vegetarianas con suplementos. A ver, la respondo yo. Bueno, las dietas vegetarianas, hay evidencia dura de que tienen un efecto benéfico. Hay un estudio muy importante, que es el estudio de los adventistas del oeste de Estados Unidos, en que se comparó una población de 96.000 probandos, una gran comunidad de adventistas, en los cuales espontáneamente, aproximadamente la mitad eran vegetarianos y casi un 8 a 9% eran veganos, y este grupo, que el experimento es muy interesante porque en todo otro aspecto los adventistas tienen las mismas prácticas de vida, la vida comunitaria, actividad física, no fuman, no beben alcohol y demás. Quiere decir que se generó un experimento de la naturaleza muy sólido, en el cual una mitad o casi una mitad era vegetariano y algunos veganos, y la otra mitad comía carne en cantidades moderadas. La expectativa de vida de aquellos que están en el grupo vegetariano fue de 3 años más larga para las mujeres y 7 años más larga para los hombres. Quiere decir que claramente una alimentación tendencialmente vegetariana o basada en plantas, como decía Inés hace unos minutos, es beneficiosa, más allá de los mecanismos moleculares y detallados que uno pueda encontrar. No sé si con eso respondo o si quisieran aclarar algo más. De todas maneras, también existe un documento muy interesante que se publicó en el Lancet y que tiene que ver con lo que decía el doctor Lev hace poco, que es la importancia ecológica y mundial y de impacto sobre los efectos de greenhouse que tiene la alimentación. Es decir, la alimentación con productos carnes o con productos animales produce muchísimo más efecto invernadero que la alimentación vegetariana. Yo solo quiero agregar, Fabián, a lo que vos excelentemente dijiste, es que el tema de las dietas vegetarianas y veganas tienen una falencia, que es la vitamina B, por lo cual es lo que nosotros siempre tratamos de hacer, que se hagan un dosaje de vitamina B y que se hagan suplementos, aunque sea temporales en el año, ¿no? Es la única vitamina que le estaría faltando, y sobre todo si la mujer está en edad fértil o quiere tener un embarazo, por supuesto es muy importante hacerlo con un nivel de vitamina B que desgraciadamente le aporta la carne, entonces ahí es como que se nota la falencia. Pero si no, todo lo que dijo Fabián es correcto. Muchas Totalmente gracias. de acuerdo, Inés. Gracias. La siguiente pregunta es para Inés, si puede ampliar sobre el uso de probióticos y también de vitaminas. Bueno, en la alimentación en general trata de cubrir todo lo que sea vitaminas. Si una alimentación es completa, creo que el aporte es suficiente. Si hay deficiencias, es porque hay deficiencias de la absorción y ya hay una enfermedad propia, como puede haber una disbiosis y alguna alteración de la flora, ¿no? Entonces, ahí más que todo hay que tratar de mejorar nuestro sistema digestivo, porque en realidad estamos dispuestos a absorber correctamente todo. Sí aceptamos suplementos, por supuesto, cuando hay deficiencias. Pero es lo que digo, en realidad, si la alimentación es completa, no tiene por qué haber deficiencia, porque tiene que haber una buena absorción. De todas maneras, los probióticos son importantes porque convengamos que son las fibras que le dan al cuerpo el alimento para tener una microflora intestinal correcta en cantidad y en calidad.
Por lo tanto, esto que hablábamos de la fibra y aumentar la fibra es aumentar los probióticos que necesitamos. Hoy ya sabemos que vienen probióticos también de una manera química, ya conocemos todos lo que significan los probióticos comprados o hacer un kefir en casa, de agua, de leche, pero es fundamental activar nuestra flora intestinal y tenerla adecuadamente para poder absorber las vitaminas de todos los alimentos. Así que mantener una flora intestinal apta es fundamental para una salud. Es fundamental, hasta para el sistema inmunológico que comienza ahí a activarse los linfocitos a nivel de los enterocitos. Así que es clave una buena cantidad de probióticos. Por eso se calcula que aumentemos las fibras entre 45 y 60 gramos por día. Esto se consigue comiendo mucha planta y fresca. Muchas gracias. Una pregunta más para vos. ¿El vino es considerado pro o antiinflamatorio? Bien. En el último congreso de la ADA que se hizo en Estados Unidos, se aprobó y hay un común consenso de que la dieta mediterránea, que promueve una copa de vino por día, sería apta y sería suficiente. Sabemos que lo que aporta el vino es el resveratrol, que es un antioxidante, pero una copa de vino tiene nada más que 0,5 miligramos, o sea que aporta poco, pero si queremos más resveratrol tenemos que comer uvas, porque está en el pellejo de las uvas el resveratrol. Entonces por ahí, pero sí permitimos una copa de vino, es apta como una bebida, por decirlo, que acompañe a una buena cena, y si es tinto, por supuesto, es mejor porque ahí donde está en el tanino del pellejo de la uva, donde está el resveratrol, que es lo que estamos usando. Lo que pasa es que eso viene acompañado de alcohol y el alcohol influye en el hígado y todo lo que ya sabemos del alcohol. Por lo tanto, pero una copa de vino puede acompañar una buena cena, por supuesto. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo Inés. no? Sí, ¿Sí? con respecto al resveratrol, hay algunas farmacias donde venden grados de resveratrol. ¿Cuánto es lo que sugerirías en dosis diaria? El suplemento va de entre 30 y 120 miligramos. En general se usan suplementos de 50 miligramos diarios. Y eso nosotros lo usamos cuando vemos que en el paciente hay marcadores inflamatorios altos. Tiene homocisteína alta, PCR alta, fibrinógeno alto. Entonces tratamos de incorporarle todos los suplementos antioxidantes que podemos. Además de la dieta, ponemos, por ejemplo, resveratrol, biotina, bueno, todo este tipo de vitamina C, todo lo que sea antioxidante. Y lo que estamos usando son 50 miligramos de resveratrol, porque eso es difícil conseguirlo con vino. Imagínense que una copa de 175 de vino tiene 0,5 miligramos. Por lo tanto, tenemos que ir a suplementos. ¿Y hay alguna manera de determinar el grado inflamatorio del paciente? Sí. Digamos, por PCR. Sí, hay muchísimos marcadores inflamatorios. En un laboratorio más de rutina tenemos PCR, mejor si es la ultrasensible, homocisteína, fibrinógeno, bueno, metamieloproteinasa, interleuquina 6. Esos son los que se miden más habitualmente y lo podemos hacer en cualquier laboratorio. Yo por ahí hago investigación y por ahí tenemos la suerte de hacer otros marcadores inflamatorios más interesantes, pero no están al alcance de un laboratorio común. Pero perfectamente se puede saber si el paciente está en un estado inflamatorio o no inflamatorio. Sí, claro. Perdón, Roberto. El dato de inflamación dominante es índice de masa corporal y circunferencia abdominal. ¿Sí? Sí. Cuando estamos frente a un paciente que tiene una circunferencia abdominal significativa, ya sea que sea superior a los límites de lo masculino y de lo femenino, ese es un paciente que tiene desde la definición física un dato inflamatorio crítico. ¿Sí? Sí, perdón que haga un comentario que por ahí no está fuera de lugar, pero cuando me llegó de parte de mi clínico Fabián la invitación a esta charla que me pareció súper interesante, en el mail respondiendo a la inscripción, yo comenté que hago ginecología, medicina de la reproducción, y dentro de eso hago, como hace 35 años, endometriosis, que es una enfermedad que se ha ido descubriendo a lo largo de los años y se le ha dado mucha connotación de inflamatoria. Y pacientes que todas se quejan de distensión abdominal, de un síndrome muy parecido a la enfermedad celíaca,
y aún con todos los anticuerpos, normales, se le cambia la dieta a una sin gluten, etcétera, y todas mejoran, ¿sí? Por eso me parece muy buen dato el de quizás ir atrás de esas pacientes pidiendo una información un poquito más exhaustiva que lo que nosotros hacemos habitualmente de inflamación. Y yo le comenté en el mail porque me interesaba esto, porque nosotros dentro de esa especialidad, todas vienen a consultarnos porque quieren mejorar su calidad de vida. Todas, es su planteo básico. Entonces, bueno, esto la verdad que me voy a hacer amigo de esta asociación porque me parece espectacular. A lo que quería sumar, bueno, gracias por tu comentario, y es así, a lo que quería sumar lo que decía Daniel Leu, es lo que se habla que los triglicéridos altos y una cintura, ¿no?, por arriba de los valores que hablamos, es lo que se llama la cintura inflamatoria. Así que eso también es un índice clínico que ayuda, ¿no? Yo lo que te hablaba era de marcadores endoteliales. Pero la verdad, lo que estamos hablando, lo que decimos de los intestinos, lo que se llama síndrome del intestino permeable, ¿no?, que eso es lo que sucede cuando hay una disbiosis y una alteración de la flora. Desgraciadamente en este país usamos antibióticos, demasiados antibióticos, diría yo, para mi gusto, y después nadie repone la flora, ¿no? Entonces eso ha traído graves consecuencias en lo que es la microbiota. Y eso últimamente hemos aprendido muchísimo más de la microbiota, y es lo que estamos tratando de corregir como primer punto de un síndrome inflamatorio crónico. El SIC, que acompaña como punto y como final de todos estos procesos que hablamos. Esto que te pasa a vos en la ginecología, me pasa a mí en la endocrinología, le pasa al cardiólogo, todo se inflama en una itis en general que es la puerta principal de las enfermedades autoinmunes y después de la oncológica, ¿no? Ya sabemos que después de la inflamación crónica puede venir una metaplasia y un cambio. Así que por eso es atacar la inflamación como punto clave. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Gracias a vos. Gracias, Roberto. Para el doctor Jarás, ¿cómo monitorizar la intensidad del ejercicio del paciente? ¿Hay medidas objetivas post-ejercicio o nos basamos en los síntomas que nos refiere el paciente? No se te escucha, Osvaldo. Osvaldo, no te escuchamos. Fui yo, perdón. Ahora sí. Estoy silenciado, o estaba. No, lo primero que quiero destacar es la última parte de la pregunta, donde el paciente tiene por ahí síntomas. Si uno está realizando algún tipo de ejercicio o actividad cualquiera y presenta algún síntoma, como puede ser un dolor de pecho, unas palpitaciones, un mareo, una disnea súbita, ya estamos tarde y estamos en una zona de riesgo. Por lo tanto, no tenemos que llegar al síntoma o inmediatamente si es que aparece a reducir o parar la actividad. En cuanto a cómo podemos medir la intensidad, bueno, yo mostré en uno de los slides que tenemos la escala de Borg. Esa escala, la verdad que se hizo hace muchos años, parece muy simple, pero es muy útil. Si uno está en la sensación de mi actividad es moderada, en la percepción subjetiva, ¿no? Porque puede haber dos personas que estén trotando al mismo tiempo y una está jadeando y la otra está silbando, de manera que es una cuestión muy subjetiva. Si la persona tiene una actividad que siente como moderada a algo fuerte, ese es el límite. Pero lo más importante es tener, si disponemos hoy en día, es muy fácil pedir una ergometría, una prueba de esfuerzo graduada de 12 derivaciones. En esa prueba se van haciendo ejercicios de intensidad creciente y se va midiendo la presión arterial y la frecuencia cardíaca en cada estadio de la prueba, hasta llegar a un máximo. Entonces, si nosotros vamos haciendo la prueba y en un momento determinado vemos que hay un salto de frecuencia cardíaca, ese es el punto del umbral que decía aeróbico anaeróbico como para establecer un margen de seguridad. Y si la ergometría dio un máximo, supongamos, de 170 latidos por minuto, deberíamos quitarle un 20% para trabajar de márgenes de seguridad. Y por último, hay fórmulas
que calculan estos márgenes de seguridad. Una de ellas es la famosa tabla de Robinson, que sería 220 menos la edad. Esa es una frecuencia cardíaca máxima que nunca deberíamos pasar, sino trabajar en el 85% de ese valor. Pero hay una fórmula que utilizamos con más frecuencia, que es la de Carbonen, con K, un poco más, ligeramente un poco más compleja, pero de mayor utilidad, que tiene que ver más o menos con esto, con trabajar, detectar cuál es la frecuencia cardíaca tope y trabajar un 15 a 20% menos, pero nunca llegar al síntoma. No sé si eso responde a la inquietud. Muchas gracias, y para ir cerrando, la última pregunta es para el doctor Cristian de Lepiane. Es si AMEVI va a dictar cursos o si hay algún tipo de capacitación programada para el año que viene. Bueno, sí, lo que estamos proyectando es ofrecer un curso en el mes de abril, un curso trimestral, o que lo va a ofrecer o sea, lo vamos a hacer en conjunto con la Asociación Médica Argentina. Así que esa sería la primera opción de curso de medicina de estilo de vida próxima, ¿no? Después, si uno quiere certificar en la especialidad, nosotros proyectamos también, veremos qué es lo que pasa con la pandemia y demás, eventualmente una conferencia, un congreso a fin del año próximo, ojalá que podamos, y ahí hay una eventualidad de ofrecer la certificación internacional, y también esto va acompañado de otro curso que es el que da certifica una asociación internacional de medicina de estilo de vida, y ahí ellos ofrecen un curso también que da puntaje para certificar. Pero en concreto, lo más concreto es un curso que vamos a ofrecer a partir del mes de abril, que se dará a conocer la forma de inscribirse, que probablemente en marzo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algunas preguntas. Gracias por el tiempo, por escucharnos a todos. Y para nosotros es muy importante el lanzamiento de la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida. Cristian, si querés cerrar con algo. No, bueno, es el día, la verdad que hay una cierta emoción porque es el día cero, es el punto de largada. Creo que el objetivo inicial es poner esto sobre la mesa, invitarlos a todos. Creo que hay mucho para trabajar, todos estos temas tienen una tremenda profundidad y podemos sacar mucho provecho de ello. Así que bueno, invitarlos más que nada a sumarse. Nosotros estamos también arrancando y con entusiasmo, así que bueno, hay opciones para trabajar en conjunto. Creo que bueno, básicamente el primer objetivo era poner esto contarles de qué se trata, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y bueno, arrancamos. Ese es un poco el objetivo inicial, y invitarlos a todos a que se sumen, ¿no? Y a generar ideas y un compromiso por la salud que está un poquito, no sé, hay una sensación de que podemos hacer mucho más. Y que estamos en una época, yo creo que la telemedicina nos va a ayudar un montón. Teníamos esa sensación de que el paciente lo veíamos 2 o 3 veces por año con suerte y después lo perdíamos. Creo que ahora la telemedicina nos va a ayudar a profundizar esa relación médico-paciente a favor, ¿no? Ojalá así sea, y bueno, vamos a ver cómo recorremos este camino. Y bueno, y muchas gracias a todos a los que estuvieron hoy.